Saludos amigos. En esta nueva entrega analizaremos un tema en exceso brutal. Un tema que nos atañe a todos y que nos han ocultado y tergiversado desde hace milenios. Un tema que tiene que ver con todo lo que hemos hablado en este canal desde hace varios meses. Teniendo que ver con la energía, con la naturaleza y con los ciclos de transformación alquímica y radiante, que funcionan y proveen toda la vida. Vimos cómo la luz radiante carga a la materia de energía primigenia. Energía para comenzar un ciclo. También vimos cómo las gemas son energía radiante en estasis. También les hablé a muy grandes rasgos sobre las leyendas de la piedra filosofal y sus energías contenidas. Muy similares a lo que la ciencia actual nos comprueba. En este video les daré una introducción a lo que es el Sol. Solo una introducción, ya que después lo abordaré a mayor profundidad. Sin embargo, considerando los temas pasados, creo que podremos entender ahora un poco mejor la naturaleza y la alquimia detrás de tan impresionante majestuosidad. Comenzamos. En el anterior video analizamos las coincidencias que existen entre los diferentes niveles de la existencia. Entre lo macro y lo micro. También vimos ya cómo es que existe alquimia natural y alquimia artificial. El cómo todos los inventos tecnológicos actuales están basados en la alquimia y en todos los procesos naturales, los cuales solo buscan emular. Por ejemplo, ya hablamos de cómo se transmuta un elemento hacia otro, purificándose y separándose, calentándose y evaporándose. Es decir, que la parte más ligera y pura de aquel compuesto se transforma en algo que ya tiene muy poco peso. Se volatiliza y se va hacia arriba. De esta misma forma las capas del aire se apilan por densidad. Los gases más ligeros y puros van arriba, mientras que los más densos se acomodan abajo. El oxígeno, al ser más pesado, se agrupa abajo muy cerca de la Tierra. Por esta razón, mientras más arriba vayamos es más difícil respirar, puesto que hay menos oxígeno. También la temperatura es menor, pero la radiación superior. Por ello, en una montaña como el Everest, es más fácil sufrir quemaduras por radiación que por calor. Incluso el frío puede producir quemaduras. Aquello es algo muy increíble y de ello hablaremos después, en el video sobre la Luna. En este definiremos un poco qué es el calor. Bueno, el calor en realidad es un tipo de radiación, el cual puede causar quemaduras igualmente cuando se presenta en altas intensidades. El calor como tal es energía fruto de la alquimia y el cual puede producir ionizaciones en nuestra piel. Quemaduras muy similares a las radiactivas. El fuego mismo es plasma. El plasma, nos dicen, es el cuarto estado de la materia. Esto no es del todo cierto, puesto que hay más. Pero sigamos. El estado plasma se consigue mediante una mezcla de gases. Es decir, estos elementos sumamente puros y en ascenso. Elementos llamados gases nobles, los cuales se elevan y se mezclan en concordancia con los ciclos radiantes. Se ionizan y se unen mediante alquimia, formando una gran energía lumínica y radiante que se autonutre por el ciclo mismo de cargas positivas y negativas.
Todo esto que les digo está fundamentado en la ciencia. En una ciencia no muy conocida y la cual parece como si escondieran. El plasma mismo puede ser generado en un microondas mediante un sencillo experimento. El Sol mismo mediante la geoalquimia natural y los gases nobles generados, se recarga en un ciclo que podría parecer infinito. El microondas mismo es un aparato alquímico y electromagnético, que busca emular las energías radiantes que al interactuar con el oxígeno genera calor. Hirviendo aquellas moléculas de oxígeno presentes en el agua de los alimentos. De esta manera, el Sol en sí mismo no sería una bola de roca fundida, ni lava, o algo parecido. Más bien es una mezcla de gases plasmáticos ionizados que genera energías radiantes y otras ondas a manera de toda la luz visible e invisible que existe en el día. Generando las mareas y los vientos mediante esta interacción térmica. Desde siempre el ser humano se ha maravillado con esta luz tan poderosa y desconocida. Preguntándose qué podrá ser aquello tan misterioso. Preguntándose si será un dios o alguna energía suprema. La realidad es muy simple pero a la vez compleja. El Sol es también alquimia. Energía producida mediante la comunión y lucha de sus cargas contenidas. A ver, díganme. ¿Qué es un foco? ¿Saben cómo funciona? Bueno. Ahora veremos algo impactante que nos corroborará que el Sol no es lo que nos dicen. Y cómo la microalquimia está presente en todo. Vean esto, amigos. Cómo un foco solo funciona mediante la ausencia de oxígeno. En cuanto el oxígeno entra en él, los filamentos se oxidan al ionizar el oxígeno. Así, un foco solo puede producir luz en el vacío, ya que posee dos filamentos de tungsteno que componen el foco y por los cuales pasa una corriente eléctrica, poniéndose el rojo vivo, y originando un puente de plasma entre ambos filamentos. Así los focos incandescentes son igualmente de plasma, rellenándose actualmente con un gas llamado criptón. Los focos de luz blanca son aquellos que contienen xenón, otro gas noble, muy puro y ligero, necesitando igualmente la ausencia de oxígeno. Todos los focos actuales dependen de la ionización de estos gases y de un medio que evite que se oxiden. Recordemos cómo la oxigenación sería un proceso que nos provee vida, al mismo tiempo que nos acerca a la transición, a volver al todo. ¿Ven cómo todas las leyes alquímicas se cumplen desde lo micro hasta lo macro? El Sol entonces requeriría forzosamente de una barrera física en su exterior que contenga los gases nobles en su interior. Uno de aquellos gases nobles es el radón, un gas radiactivo del que ya hablamos en vídeos pasados, y el cual surge de la desintegración o purificación espontánea de las rocas. Estos gases nobles muy puros se elevan hasta la cromosfera solar, entrando de algún modo y reaccionando alquímicamente. De acuerdo a mi investigación, el Sol debe ser hueco, teniendo en su interior una suerte de gema radiactiva. Una gema capaz de ionizar los gases absorbidos de los ciclos alquímicos, y producir luz radiante por miles y miles de años.
Creo que ya no hace falta mencionar que este canal no concuerda con la visión cosmogónica impuesta por NASA. Nosotros confiamos en la observación, y en los resultados que podemos comprobar mediante la experimentación. Los rayos crepusculares y su triangulación nos arrojan que el Sol está mucho más cerca de lo que nos dicen, girando en torno a nosotros y a la estrella fija conocida como Polaris. Si están en este canal es porque ya conocen todas las mentiras jesuitas que nos ha impuesto la astronomía actual. Desde Maximilian Schell, quien fue acusado de falsificar sus resultados con respecto a la distancia de la trayectoria entre Venus y el Sol. Una medición falsa y que se sigue ocupando como base científica incluso hoy. Hasta Copérnico y su buena relación con su tío Lucas Watsenroth, príncipe obispo de Warmia. Así, todo el heliocentrismo fue un invento de la Iglesia para que nos volvamos ateos. No sé si sepan que esta iglesia usurpadora busca exactamente lo contrario de lo que profesan. De esta forma el heliocentrismo busca apartarnos de la alquimia, esconderla entre dogmatismos científicos elucubrados e inventados, haciéndola incomprensible, volviendo a la ciencia teórica un dogma impuesto de manera imperialista. Pero no nos desviemos. El Sol entonces, cuando sus partículas energéticas golpean las moléculas de oxígeno, se produce el mismo efecto que en un microondas. Se produce calor. Un tipo de radiación inestable que busca estar en equilibrio, emanando su energía alquímica a manera de plasma, y ondas radiantes, térmicas y electromagnéticas. Por ello, se podría decir que este Sol es inestable, purificando continuamente su energía contenida y liberándola. Por esa razón es que el fuego nos quema. Nos purifica desintegrando, separando. La materia que entra en contacto con esta energía calorífica comienza a dilatarse, expandiéndose, ya que sus moléculas se preparan para purificarse. Al aumentar dicha energía calorífica a un nivel intolerable, pasa a transformarse en energía llamada ionizante, produciendo ya quemaduras celulares al arrancar electrones, al separarlos, transformando la materia en algo más ligero y puro. Por ello, para los alquimistas antiguos el fuego sería considerado un purificador. Por esta razón todo lo que se expone al fuego pierde una parte de sí mismo, liberándose y volviendo al todo. Vimos en el anterior video cómo la madera se transforma en carbón, secándose y liberándose del agua presente en su microestructura. Dicha agua se vuelve un gas, algo más ligero y puro, y asciende al cielo como vapor, o se condensa volviendo a la tierra. ¿Lo ven? Mismas leyes alquímicas. Por ello el anterior video se llamó carne, carbón y carbono, ya que todas aquellas cosas como las rocas y la madera en realidad son alótropos del carbono. Y lo vemos reflejado en un fenómeno llamado igualmente carbonización. Veamos cómo la carne se carboniza. Todo lo que está compuesto de carbono puede carbonizarse, fosilizarse, conservando su energía relacionada a su material elemental. Ya pronto hablaremos sobre el ciclo del carbono.
y entenderán mejor cómo es que funciona todo este ecosistema tan perfecto. Entonces, el Sol no es un dios. Aunque sí provee la energía necesaria para que la vida y las transformaciones sean posibles. El Sol es un generador de energía plasmático y radiante. Nuclear y radiactivo en su esencia alquímica divina. El Sol, a grandes rasgos y sin rodeos, sería esto. Un foco gigante que marca los ciclos energéticos de carga y descarga. Que nos provee de la energía divina que hace posible la vida. Que marca la pauta del tiempo mismo mediante su movimiento. Sin el Sol ninguno de los ciclos alquímicos podría funcionar. Por ello es que gran parte de las culturas antiguas lo consideraban como una deidad. Una especie de lugarteniente. Encargado de hacer florecer a toda la vida. Actualmente podemos ver cómo para un invernadero existen diferentes focos especiales. Todos trabajan bajo el mismo principio de un arco plasmático y un gas noble al vacío. Buscando así emular las diferentes frecuencias de onda y el calor producido por el Sol, el cual también ocupa gases nobles para su funcionamiento. Gases como el helio y el radón radiactivo. Dentro del espectro radiante, la luz visible como su nombre lo indica, es la única radiación que podemos ver. El color de la luz depende de su longitud de onda, o frecuencia. La luz blanca posee dentro de sí misma todos los colores necesarios. Siendo que las plantas ocupan mayormente el color azul y el rojo para crecer. Algo interesante que mencionaré aquí, es el hecho de que las plantas no crecen con luz verde. La luz verde se utiliza a veces como una herramienta para provocar respuestas específicas de plantas. Tales como el control de los estomas, el fototropismo, y el crecimiento fotomorfogenético. Cuando se combina con longitudes de onda azul y rojo, la luz verde permite comprender la actividad fisiológica de la planta. La función de la luz verde es menos conocida que los otros espectros, y solo hay ciertas especies de plantas que requieren luz verde para el crecimiento normal. La razón de esto es que las mismas plantas son verdes. Razón por la cual la luz verde es reflejada por la planta misma impidiendo su absorción. De esta forma podemos ver cómo los colores mismos son reactivos alquímicos. Reaccionando y mandando información por medio de ondas electromagnéticas hacia la planta misma. Más adelante hablaremos a fondo de estas ondas electromagnéticas y qué son en realidad. Pero por ahora solo me interesa que comprendan que el Sol es energía, y por lo tanto igualmente una consecuencia de la alquimia. Esta alquimia, como ya vimos, surge de la unión energética de aquellos gases nobles presentes en la atmósfera. Pero, ¿qué son estos gases en realidad? Bueno. El primero de estos gases, nos dicen, fue descubierto por Sir William Ramsay y Lord Rayleigh en 1895. Quienes advirtieron que el nitrógeno químico era más ligero que el nitrógeno atmosférico. Tras analizarlo se dieron cuenta de que este nitrógeno atmosférico contenía otro elemento más puro dentro de sí, aislando por primera vez el llamado argón. Es decir, separaron el nitrógeno. Mismas leyes alquímicas. Más tarde descubrieron el helio, al separar el llamado gas natural. Nombrado así en honor al dios griego del sol llamado Helios. Todos estos gases pueden ser llamados también gases cristalinos. ¿Lo ven?
Todos aquellos gases se unen en su interior provocando reacciones plasmáticas nucleares dentro del Sol mismo, generando una enorme cantidad de energía radiante que es liberada a la atmósfera como luz visible e invisible. Luces invisibles, que como la luz verde, no está hecha para nosotros. Así, el Sol mismo y su funcionamiento son parte primordial de la geoalquimia, produciendo también hierro fundido como un residuo acumulado en su superficie. Este hierro tiende a burbujear desde adentro, acumulándose y siendo expulsado cada determinado tiempo junto con una intensa radiación electromagnética. A esos residuos de hierro expulsados por el Sol hoy los llamamos meteoritos. Esto es algo que nunca se había logrado explicar en el terraplanismo. El funcionamiento o explicación de la existencia de los meteoritos en una Tierra plana y cubierta por una barrera energética. Esta barrera o domo es la que hace posible la presión atmosférica. Es decir, la concentración de gases necesarias para que el electromagnetismo los ionice y se produzca plasma. Justo como el microondas. Pero entonces, ¿por qué es que digo que el Sol debe de tener una gema radiactiva dentro? Bueno. En primer lugar por su ciclo de vida tan largo. ¿Recuerdan las baterías betavoltaicas de diamante que duran 5000 años? Dentro del Sol habría una gema radiante. Una especie de piedra filosofal a manera de generador térmico. Sustentado por gases nobles, y movido por electromagnetismo. Polaris o el punto de convergencia actuaría como aquel eje central. Como aquel punto en torno al que giran todas las constelaciones. Aquellas luminarias que en historias antiguas tomaban como si fuesen portales a dimensiones superiores. Así, el Sol y la Luna completarían el ciclo de energía toroidal. Ciclo que conecta tanto con el plano superior como con el inferior. Sitio al que los alquimistas llamamos el punto de convergencia. La pirámide negra de la cual emana todo el electromagnetismo, y que hace posible todas las reacciones solares de la vida. Pronto les hablaré más de este sitio tan impresionante y misterioso. De la grandeza que conlleva su existencia, y de los poderes generadores utilizados en su portentosa creación. Es momento de despertar a todas aquellas cosas tan maravillosas que nos esconden. Despertar a la majestuosidad de la vida y de la creación. Esforzarnos por dejarle mejores personas a este mundo. Solo así podremos hacer la diferencia. Eduquemos a los niños para que sepan que existe un propósito más grande que ellos mismos. Para que realicen cada pensamiento y acción encaminándola hacia el futuro. El oro, o en este caso, el dinero papelitos, realmente funcionaría como una forma de encaminar nuestra voluntad. Para gratificar a las personas que por voluntad propia decidan seguir tu camino. Para que puedan vivir de ayudarte con tu labor. El problema actual resulta ser la impureza de los objetivos de la gente que los fabrican. Sin embargo, a pesar de ser papelitos, aún sirven para cumplir nuestros objetivos como seres despiertos. Y con esto me refiero a lo siguiente. Dale riqueza a un ser mezquino y se volverá un tirano.
Dale riqueza a un ser bondadoso, y cambiará el mundo. Dale riqueza a un sabio y creará la utopía. Esto será más que un canal. Gracias por estar ahí, amigos. Compartamos, y cambiemos el mundo desde adentro. Desde la mentalidad misma y la conciencia. Desde el amor. Nosotros hablamos con la verdad y seremos escuchados. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.